Chabuquita de Lima, Cotabambas te aclama, 100 melodías te nombran, cumbre tu canto peruana. Tesoro encendido como oro de tu tierra, por tus coplas en suspiros José Antonio te recuerda, porque eres flor y cuna, amor, luna y canela, la callecita escondida y la alameda te esperan, y un poco más allá refugio de zaguán y un elegante saludo de fina estampa te cela. Vuelva tu voz a este mundo, aún tu gente te espera, dueña y señora de todos y de esta Lima de veras. Hemos escuchado un fragmento del tema Chabuca de tu tierra. La letra es de Mónica Younis, la música de Eduardo Velardi y los arreglos de Gustavo Calabresi. Y con ello, hoy, 16 de julio, damos comienzo al programa 350 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 350, que corresponde al sábado 16 de julio, y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque está destinado a los temas de la política internacional y arranca con la columna del panorama europeo, en donde nos vamos a referir lógicamente a la situación de la guerra en Ucrania. A continuación, la columna de Fernando Isas, que se refiere a Medio Oriente y hoy hace su último análisis sobre la República de Turquía. Cierran el bloque las noticias de la Patria Grande, donde hablaremos sobre la situación de la extensión del régimen de excepción en Chile y el drama de la caravana de migrantes que está atravesando México con intenciones de entrar a Estados Unidos. Hacemos un pequeño intervalo para reclamar por dos situaciones que vulneran los derechos humanos y también invitarlos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Ingresamos así al segundo bloque, también denominado segmento cultural, que arranca con la columna de la mirada poética de José Muchnik, que hoy se va a referir a la guerra y el medio ambiente. A continuación, la columna Aquí Folklore de Rolly Sampieri con su homenaje
al 9 de julio de 1816. Seguidamente, cerrando entonces el bloque y el programa, la columna Detrás de un tango de Tito Ipas con este título, Aquaforte. Dicho esto, ¿qué les parece si arrancamos con las noticias de política internacional? Es temeraria la frase, ¿no? La guerra aún no comenzó en Ucrania y se rompió el orden mundial a partir de la guerra. Ale Locau. Sí, así es. Esto lo dijo Vladimir Putin, el presidente ruso, que habló ayer ante la Duma estatal, lo que sería el Parlamento ruso. Bueno, dijo algunas frases, la verdad, muy significativas en relación a la guerra. En principio, bueno, lo que vos decís, Silvi, que dice... Precisamente, esta que representa la guerra, una ruptura y el inicio de la transición a un orden verdaderamente multipolar basado en el derecho internacional. Habla de un antes y un después a partir de la guerra en Ucrania que cambia todo el status quo que predominaba precisamente hasta el año pasado. Otra frase muy interesante habla de las negociaciones de paz. Lo que dice es, no descartamos las negociaciones de paz, pero aquellos que las rechazan deben saber algo. Mientras más lejos, más difícil les será ponerse de acuerdo con nosotros. Es decir, le está dando una especie de ultimátum a las potencias occidentales que plantean precisamente es, bueno, nosotros queremos negociar, no las vamos a descartar nunca, pero acordar va a ser cada vez más difícil, es decir, vamos a poner más condiciones. Esto lo plantea Putin. Y una Europa que está más complicada a medida que pasan los días y los meses con el tema gas, ¿no? Sí, Alemania, así es. por ejemplo. A ver. Venimos hablando del gasoducto Nord Stream 1, que ustedes dirán, bueno, ¿qué significa ese gasoducto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es un gasoducto que lleva precisamente gas desde Rusia a Alemania y de ahí se distribuye para toda Europa. Bueno, lo que está pasando es que Nord Stream, en realidad la empresa Gazprom rusa, anunció que iba a cortar el suministro de gas desde el 11 de julio porque le faltaba una turbina que está en reparación. ¿Y entonces? Esa turbina la tiene Canadá. ¿Quién la fabrica la turbina? Siemens, una empresa alemana. Parece, la verdad, complicado. ¿Qué le pide Alemania a Canadá? Es que entregue la turbina que está afectada por las sanciones. Por esas sanciones no puede repararse y no puede ser entregada. Entonces Alemania se puede quedar sin gas a raíz de la no entrega, producto de las sanciones, a Alemania. Las Entonces, vueltas del mundo, ¿viste? Las que dicen, vueltas del mundo. Los abuelos decían esa frase y es realmente así aplicable. Sí, bueno, es una situación que producto de las sanciones están afectando directamente a Alemania. Y otra cosa más, Ucrania también se expresó en este sentido y dijo que estaba en contra de que Canadá levantara esta sanción porque precisamente las sanciones se ponen producto de la guerra en Ucrania. Ucrania se opone, Alemania pide por favor, estamos hablando del gas, no solamente de Europa, sino también de Francia y de muchos países europeos. Bueno, una sanción puede dejar sin gas a toda Europa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, han conversado por teléfono sobre tomar medidas conjuntas ante la orden impuesta por Lituania y a la que Moscú tacha de ilegales con respecto al tránsito de mercancías al enclave ruso de Kaliningrado, informó el Kremlin. Por su parte, Lituania afirma que cumple con las sanciones de la Unión Europea contra Rusia al restringir el tránsito de Kaliningrado, mientras que Moscú tacha de ilegal el bloqueo parcial de mercancías al enclave ruso y amenaza con medidas de respuesta si Vilna no da marcha atrás. Ubicado entre Polonia y Lituania, Kaliningrado se abastece en gran medida por ferrocarril desde el territorio continental ruso, pero en aplicación de las sanciones europeas decididas en respuesta a la ofensiva rusa contra Ucrania, Lituania no permite el tránsito de algunas mercancías por su territorio desde la segunda mitad de junio. Cabe señalar que al margen de la frontera de Kaliningrado, Lituania no tiene frontera con Rusia. Por otro lado, comparte una frontera de 680 kilómetros con Bielorrusia, el aliado número 1 del Kremlin.
Lukashenko se puso del lado de Rusia y apoya su ofensiva contra Ucrania, permitiendo a Moscú utilizar su territorio como base. El mes pasado, Putin anunció que Moscú suministraría a Bielorrusia en los próximos meses misiles capaces de transportar cargas nucleares. Rusia y la Unión Europea negocian actualmente sobre la cuestión de Kaliningrado. Moscú pide que se levanten las restricciones al tránsito de mercancías en virtud de un acuerdo del 2002, cuando los estados bálticos, antiguas repúblicas soviéticas, se incorporaron a la Unión Europea. A finales de junio, el gobernador de Kaliningrado, Anton Alikabnov, estimó que entre el 40% y el 50% de las mercancías que llegan al enclave estarían sujetas a las restricciones, incluyendo carbón, metales, materiales de construcción, alcohol y productos tecnológicos, en respuesta a las restricciones que pesan sobre el enclave ruso. Tras esta medida, Moscú prometió consecuencias graves para Lituania si no se restablece el tránsito. Este tren transporta mercancías desde el corazón de Rusia a su enclave de Kaliningrado. Dos países separan Kaliningrado del resto de Rusia, Lituania y Bielorrusia. Pero mientras Bielorrusia deja que todos los trenes rusos transiten libremente por su territorio, Lituania comenzó a bloquear el tránsito ferroviario de mercancías sancionadas por la Unión Europea. Lituania no está haciendo nada más que aplicar las sanciones europeas que entraron en vigor el 17 de junio. Carbón, metales, cemento, madera, materiales de construcción y productos de alta tecnología figuran en la lista de sanciones. Representan alrededor del 50% del total de mercancías con destino a Kaliningrado. Moscú calificó de bloqueo hostil la prohibición parcial del tránsito ferroviario y amenazó a Lituania, miembro de la OTAN. Si el tránsito de mercancías entre la región de Kaliningrado y el resto del territorio ruso no se restablece por completo en los próximos días, Rusia se reserva el derecho de tomar medidas para defender sus intereses nacionales. Rusia insiste en que deben respetarse los acuerdos internacionales sobre transporte de mercancías y acusa a Lituania de violar los derechos humanos de sus ciudadanos en Kaliningrado. Desde Lituania se acusa al gobierno ruso de estar aprovechando la prohibición parcial de tránsito para sus propios fines. Rusia podía contar con ellos, sabía perfectamente que las sanciones limitarían el transporte de mercancías y ahora lo están utilizando como arma en una guerra de información. Los trenes de pasajeros procedentes de Rusia siguen transitando por Lituania sin problemas. Sin embargo, a los viajeros no se les permite bajar del tren, como aquí, en una estación de Vilna, la capital. Ahora, Rusia planea utilizar las rutas marítimas como alternativa, y mientras crece el temor de que Moscú abra un nuevo frente de conflicto. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Como adelantáramos en el programa anterior, en este tercer y último micro dedicado a la República de Turquía, vamos a desarrollar la importancia de este actor principal en la geopolítica mundial, especialmente en el rol que despliega en Oriente Medio, desde la antigüedad, otrora Imperio Otomano, y que devino en la actual República de Turquía. Parte del protagonismo heredado del imperio se debió, entre otras cosas, al genocidio perpetrado contra el pueblo armenio el 24 de abril de 1915. A pesar que reconocen la matanza llevada a cabo, no consideran que haya sido un genocidio el asesinato de 1,5 millones a 2 millones de armenios masacrados en todos los territorios del Imperio Otomano de entonces. Devenida la nueva república en septiembre de 1922 y habiendo transferido
Muchas de las ocupaciones imperiales a ingleses y franceses, especialmente, desde ese nacimiento republicano hasta la Segunda Guerra Mundial, con el enorme y cuantioso costo en vidas humanas, las sucesivas presidencias turcas lograron posicionar al país en los primeros puestos de naciones emergentes de la zona, cobrando vital importancia las sociedades políticas, económicas, comerciales y particularmente las militares, con los autoproclamados vencedores de esa contienda mundial. En la fase militar, no dudaron los turcos en involucrarse, asociarse y facilitar acciones militares con todos sus vecinos, en particular con los que declararon su independencia una vez finalizada la Segunda Guerra, actuando como virreyes de los imperios. También sus conflictos fronteras adentro con los diversos grupos de kurdos, los armenios que sobrevivieron al genocidio y sus descendientes, considerados como hijos de la diáspora con nacionalidad o ciudadanía turca en el mejor de los casos. Otros ejemplos con ciudadanía de provincias que estaban bajo el yugo del Imperio Otomano. A partir de su ingreso a la OTAN en 1952, apenas escasos 3 años después de su creación, le permitió a Turquía convertirse en un país de alto poderío militar y también político, que comenzaba a disputar las hegemonías a los países independentistas, particularmente a los que lideraban el conglomerado del pueblo árabe, que encolumnados detrás de la defensa de Palestina y sus derechos, cobraban vital referencia. Tal es el caso de Egipto, Irak, Siria, entre otros. También los de Irán, de los Shah, gobiernos títeres del imperio. Durante las últimas décadas se sucedieron intentos de golpes de Estado de distinta intensidad, algunos sin lograr los objetivos, tal el caso del último registrado en el año 2016 para derrocar al actual presidente Recep Tayyip Erdogan, acusado por todo el arco opositor de querer entronizarse en el poder. Ganó las elecciones ampliamente en el año 2014 y fue reelegido también en el año 2018 por un amplio margen del padrón electoral, existiendo una reforma constitucional a posterior de la reelección que le permitiría continuar en el cargo. El cambio de nombre del país, de Turkey, Turquía en inglés a Türkiye en la lengua original, no podrá ocultar el papel preponderante que jugó y juega Turquía por acción u omisión en los más severos conflictos en el Oriente Medio. En todo caso, el de partícipe necesario en la partición, ocupación y colonización de Palestina. Si bien su ADN político proviene de la concepción islamista, fue un aliado imprescindible de Estados Unidos para impedir la lograda revolución islámica en Irán en 1979, lo que inmediatamente generó su activismo en la guerra Irán-Irak en 1980. Su alianza permanente con el enclave colonial israelí, que es el portaaviones de Estados Unidos en la zona, su complicidad desestabilizadora en las llamadas primaveras árabes, que comenzara en Túnez y que como un reguero de pólvora se extendiera a Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Todas estas pruebas de laboratorio del imperio que no prosperaron, con un alto precio en vidas humanas, como siempre ocurre con los pueblos y para los pueblos. Desde el año 2011
forma parte de una coalición de 78 países que invadieron mercenarios en Siria para intentar desestabilizar y derrocar el gobierno democrático de Bashar al-Assad, una invasión que lleva 11 años y que fuera derrotada por el Ejército Nacional Sirio. No ocurrió lo mismo con la idéntica operatoria llevada adelante en Libia e Irak, con el asesinato de Muammar Gaddafi y de Saddam Hussein. Una mención aparte merece el operativo de invasión, de genocidio, que se lleva adelante en Yemen, con una invasión y destrucción de casi todo el país, sus recursos y sus territorios, con un pueblo al borde de la hambruna y con la participación de los mayores socios de Estados Unidos, como son Israel, Arabia Saudita, obviamente la coalición de la OTAN y algunos de los países petroleros del Golfo. Luego de esta radiografía, no asombra en absoluto que este gobierno haya recibido en el mes de marzo la visita del presidente israelí Isaac Herzog, país que en el año 2010 atacara el barco turco Mavi Marmara, asesinando a 10 activistas turcos pro-palestinos que llevaban ayuda humanitaria a la sitiada Franja de Gaza. Por el momento, Turquía no pretende participar en las medidas punitivas económicas impuestas a Rusia con relación a la operación militar en Ucrania, según ha afirmado el ministro de Relaciones Exteriores del país euroasiático, Mevlut Cavusoglu. No participamos de este tipo de sanciones en general por una cuestión de principios. Los principios, en castellano moderno, se llama gas ruso, que está siendo cortado el suministro en media Europa, en la otra mitad racionado al 50% de la capacidad. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Les damos las gracias como siempre a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver y nos estamos encontrando en el próximo programa. Gracias y buena semana. El gobierno enfrentará desde este lunes una semana con varias controversias. Deberá informar si mantiene o levanta el estado de emergencia en la macrozona sur, incluso si lo amplía más allá de rutas y carreteras. Además de eso, crece la polémica por las acusaciones de supuesto intervencionismo electoral previo al plebiscito de salida. Vamos a verla. El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso. No hay plazo que no se cumpla, dice el dicho. Este lunes el gobierno informará qué pasará con el estado de excepción en la macrozona sur. La medida vence el miércoles. ¿Mantenerlo? Lo hemos revisado en conjunto con las Fuerzas Armadas, en conjunto con Carabineros. Hemos estado durante la semana conversando con las diferentes autoridades de la zona. La Moneda enfrenta otra vez un conflicto. Sectores oficialistas se oponen a la medida, pero los hechos de violencia registrados durante la semana, que terminaron con Segundo Catril asesinado, reactivaron la presión opositora y de algunos gremios por mantener el estado de emergencia acotado. Pero no solo eso, sino también ampliarlo más allá de las rutas. Y esta extensión del estado de excepción tiene que ser sin ataduras de manos para las Fuerzas Armadas. También es muy importante que llegue a los lugares donde más frecuentemente estos ocurren y no se mantenga solo las carreteras y caminos principales. Perseverar, mantener y ampliar el estado de emergencia para toda la macrozona sur, porque es imprescindible. En esto último coinciden en el Partido Socialista, aunque dicen el despliegue de las Fuerzas Armadas no es la solución al conflicto. Sobre la base del diálogo, pero sobre la base también del uso de las Fuerzas Armadas en aquellas tareas exclusivas de protección de la infraestructura crítica, carreteras y caminos. Tendrá que prolongarse por todo el tiempo que sea necesario, obviamente, mientras no
se resuelve el problema de fondo. El gobierno debe informar dos cosas: si es que mantiene o no el estado de excepción y si es que amplía o no su cobertura. El control de la violencia ha sido completamente insuficiente. Partamos por decir que nunca debiéramos haber levantado el estado de emergencia que existía desde el gobierno anterior. Pero esa no es la única controversia que pesa sobre la moneda. También las acusaciones de supuesto intervencionismo electoral en el plebiscito de salida tras la publicación de este video. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por 9 personas, designadas por una junta militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Jugar bandera a 1000 por hora en favor de una opción que puede salir mal, yo estaría pensando en qué vamos a hacer después si sale mal. La campaña. Pertinente, correcta, útil y es la responsabilidad del gobierno. Turbulentos días para el gobierno que desde mañana se enfoca en la primera cuenta pública del presidente. Avanza la caravana de migrantes que partió desde la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos. Edu, ¿qué novedades? Buen día. Hola Marce, qué gusto estar contigo, qué gusto saludar al auditorio de Conexión Global. Pues en la medida de que podemos enterarnos de lo que está ocurriendo en esa caravana a la distancia, tú sabes, es un poco complicado, pero nosotros tenemos ya los contactos de algunas personas que están yendo ya en esa caravana y nos van contando cómo se desarrolla pues este éxodo nuevamente de personas que salieron de sus países con la esperanza de poder cruzar el territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar el río Bravo y llegar a territorio estadounidense. Una situación, Marcela, que cabe decirlo, auditorio de Conexión Global, pues es bastante complicada, porque recordemos que todavía Estados Unidos no ha liberado sus medidas que inhiben el ingreso de personas sin documentos a su territorio. Recordemos que tiene un título 42 que básicamente consiste en que una persona que ingrese a territorio estadounidense sin documentos puede ser detenida y deportada inmediatamente a su país de origen, no al país que dejó, porque hemos visto cómo casos como los de los haitianos, por ejemplo, ciudadanos haitianos que vivían en Chile o en Brasil y que hicieron todo este trayecto hacia la frontera norte con México y de Estados Unidos, pues fueron deportados no a Chile o a Brasil, sino fueron deportados hacia Haití. Esta situación es muy compleja, Marcela, para las personas que han pasado todo esto y que se ven en estas circunstancias debido a las medidas tan extremas que ha impuesto el gobierno del entonces presidente Donald Trump y que ahora tienen continuidad con Joe Biden, quien se comprometió durante su campaña presidencial a eliminarlas, pero que se ha topado con algunos poderes judiciales de los estados que han impedido que se quite esa medida tan coercitiva y bastante, pues digamos, inhibidora de la movilidad humana. Marcela, por otro lado, puedo informarte que hay mucha discrepancia entre las cifras que se están manejando alrededor de los integrantes de esta caravana de migrantes. Hay quienes hablan de cerca de 9,000 personas, hay quienes dicen que son 10,000 personas y hay quienes hablan incluso de 15,000. Todo depende del medio de comunicación que lo publique y también del informe que se tenga por parte de las autoridades. En el caso de la autoridad, el Instituto Nacional de Migración todavía no emite un boletín oficial acerca de cuántas personas podrían estar integrando esta caravana de migrantes que partió el día de ayer desde la ciudad de Tapachula con rumbo hacia el norte del país. También ahí, Marcela, hay varias versiones. Hay quienes dicen que estarían yendo hacia el municipio de Huixtla para ahí tener un diálogo con las autoridades de migración, pero hay quienes dicen que no, que van a seguir derecho y que se van rumbo a la frontera norte, cruzando por el estado de Veracruz, llegando a Tamaulipas, una zona muy peligrosa para los migrantes, y llegando a la frontera de Nuevo Laredo para que de ahí puedan, según ellos, poder cruzar hacia el territorio estadounidense. Eso es en cuanto a la caravana. Por otra parte, ya el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a esta situación en su conferencia matutina y él ha señalado que le causa muchísima suspicacia que este tipo de caravanas se vuelvan a confundir
informar en un contexto político en Estados Unidos que tiene que ver con las elecciones legislativas que tendrán lugar este mismo año. Además, también a esto se sumó algún comentario por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el que señala que también llama muchísimo la atención que esta caravana se reactive justo en el momento que comienza la Cumbre de las Américas, y además con un discurso en el que muchas de las agencias internacionales de noticias están hablando de que la mayoría de los migrantes que vienen en esa caravana son venezolanos, cubanos y también personas procedentes de Colombia. Ha cambiado completamente ya el discurso, donde solamente se hablaba de los centroamericanos, de los haitianos, y depende también, Marcela, pues de cuál sea el sentido de la publicación que esté hablando de este tipo de temas. En ese caso, el presidente López Obrador ha dicho que no se deben utilizar este tipo de temáticas, de problemáticas sociales, para algunas causas políticas como las que hemos estado viendo ya en las últimas semanas, y que tiene que ver pues con todo este tema de la postura que ha adoptado México respecto a las decisiones y las determinaciones que ha tomado Estados Unidos. Así es que en este contexto es que se está dando esa caravana migrante. Sin embargo, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra y de cómo se da el diálogo, o se da por alguna razón el repliegue de esta caravana por parte de las autoridades de migración y también de la Guardia Nacional, que como sabemos están desplegados en esta zona del territorio mexicano en frontera con Guatemala. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante también todo este contenido sobre los objetivos, las ambiciones actuales y compararlas, hacer el contraste con las primeras caravanas que conocimos. Hasta luego. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenos días, compañeras, compañeros. Queremos informarles que este 30 de julio, de no suceder lo que esperamos con ansia hace ya 20 meses, se cumplirán precisamente 20 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalma, Lichita, a quien nosotros llamamos hija, nuestra hija, la hija del pueblo. Esto sucedió en territorio paraguayo. Por eso creemos que, sin lugar a dudas, el responsable es el presidente Mario Abdo Benítez, que festejó como un éxito el operativo donde aparecieron muertas, fusiladas, las primas de Lichita de 11 años, y ante sus cadáveres festejó eso como un éxito contra la guerrilla de manera mentirosa. Otro responsable material de este hecho, es la Fuerza de Tarea Conjunta. Son responsables de la desaparición de Lichita, de la infanticidio de sus primas Lilian y María el 2 de septiembre de 2020, de la prisión de Laura Villalba, mamá de María, y tras una causa armada, y también son responsables todos los nombrados del encierro ilegal con la condena ya compurgada sobradamente de Carmen Villalba, la presa política más antigua de América Latina. Es responsable también el Poder Judicial paraguayo, que arma a su antojo las causas en un mamarracho jurídico, hace galimatías incomprensibles para que la compañera siga presa. Por eso este 26 vamos a relanzar una campaña por su libertad, una campaña internacional. Lichita fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura en las inmediaciones del Cerro Guazú, departamento de Mambay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, que iba en su cacería, que iba a su búsqueda. Repugna la conciencia universal que en pleno siglo XXI aún se practiquen hechos de desaparición forzada
por parte de estados firmantes de convenios internacionales por los derechos humanos. Paraguay es uno de ellos. Denunciamos el retroceso abismal en políticas de preservación de la vida de niñas, niños y adolescentes. El Estado paraguayo cometió crímenes contra los infantes Lilian y María, fusilando y plantando en la escena pruebas truchas, como si se tratara de bajas terroristas en operativos de enfrentamiento con la guerrilla. A esto se lo conoce como falsos positivos. Ustedes habrán escuchado el término, sobre todo referido a Colombia o quizá a otros países de América Latina. Así que convocamos a la más amplia solidaridad con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para encontrar a Lichita, para reclamar por justicia. Nosotros no bajaremos los brazos, seguiremos hasta encontrarla con vida, con vida. Esto tiene que quedar claro. Cuando una compañera desaparece, nosotros no extendemos certificados de defunción. Nosotros luchamos hasta encontrarla con vida. Por eso, si quieren sumarse a esta propuesta, busquen en Facebook ¿Dónde está Lichita? Campaña internacional, y busquen por Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba. Cuando hablamos de Lichita, siempre me viene a la mente la valentía de esta nena en esos días que se quedó solita en el monte, en plena selva, donde no tenía lo que comer y entonces comió sapos y serpientes, buscó agua como podía y estaba herida en 2 lados y a los 14 años. Por lo tanto, si ella tuvo el valor para enfrentar su circunstancia, ahora nosotros tenemos el deber de enfrentar esta circunstancia hasta su búsqueda. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias a la radio, muchas gracias a la audiencia. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Estimados amigos de Obligados a Volver, nuevamente aquí en Miradas Poéticas, con José Muchnik, quien les habla. Y hoy quería abordar un tema difícil, ¿no? Un tema que no es fácil abordar, que es el tema de la guerra, ¿no? Yo estoy acá hablándoles desde el sur de París, ahí de mi búnker, en los suburbios parisinos, y se vive mal todo esto, encima con el cambio climático, las temperaturas extremadamente tórridas que estamos viviendo. Y entonces la mirada poética un poco trata de abordar o de mostrar lo que no se ve. Y en este tema tan difícil, una guerra que ya dura 5 meses, lo que nadie habla es de las consecuencias climáticas. ¿Qué pasa con el tema guerra y medio ambiente? Muy pocos hablan. Primero porque, vamos a ser claros, lo que prevalece son los discursos guerreros, ¿no? Ni Putin, ni la Federación Rusa, ni la OTAN aún menos, llaman a ningún proceso. La palabra paz es como si estuviese prohibida y ya ni se habla de negociaciones. Acá lo único que se habla es de aumentar, digamos, esta guerra de alta intensidad y de la panoplia de armas y de lanzamisiles y tanques que se ponen en el mercado.
O sea que ni a los dirigentes políticos ni a las empresas constructoras de armamentos les interesa parar esta guerra. Pero creo que justamente es por eso que países como la Argentina, o más ampliamente América Latina, creo que estamos posicionados, digo desde el punto de vista político, geopolítico, como se dice ahora, para levantar la bandera de la paz. Yo creo que hoy decir alto a la guerra, paz para esta tierra, es una postura revolucionaria y que molesta a más de uno. Y cuando yo les hablaba recién de la influencia sobre el medio ambiente, que es un tema que nadie toca, porque además los ejércitos no están incluidos en las convenciones del clima, pero encontré unos artículos de una economista, politóloga norteamericana justamente, que se llama Netta Crawford, C-R-A-W-F-O-R-D, disculpen la pronunciación, Netta Crawford, que uno de los cálculos, no hizo mucho ella, pero los cálculos que hizo, que 1 hora de vuelo de un bombardero B-52 consume tanto combustible como un automovilista en un año entero. Entonces, ¿se imaginan todo el impacto medioambiental de estos incendios, de esta quema de depósitos y más aún lo que vendrá después? Cuando, si esto algún día se termina, aumentarán el impacto sobre el medio ambiente con todos los programas de reconstrucción. Entonces, por eso creo que es un tema que no hay que escabullirle, ¿no? Porque acá estamos, bueno, a veces hay unos con miradas muy de un lado o muy del otro, y yo creo que ahora lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, ahora que la guerra ya está lanzada, que nadie habla de parar, creo que lo importante es decir, bueno, ¿cómo se sale de esto, no? Porque sabemos muy bien el adagio, ¿no? Las guerras se saben cómo empiezan y no cómo terminan. Y por eso insisto sobre esta postura de que los países de América Latina tienen que tener una postura de decir alto a la guerra, paz para esta tierra, y también teniendo en cuenta el efecto para el medio ambiente de esta guerra. Como siempre, les quería concluir esta emisión con un poema que escribí hace ya como 40 años, ¿no? Porque las guerras es tan viejo como la humanidad, ¿no? Y este poema está escrito en un libro que se llama 15 poemas por la paz, un libro que hace ese tiempo publiqué a cuenta de autor en Costa Rica, y que dice esto, este poema: pequeña historia de bolsillo. Hace muchas arenas, antes de que el metal sea, cuando la letra apenas descubría su sexo en el pubis tan liso de la escritura, y la historia era aún humedad preñada de leche tibia. ¿Antes que el fuego? Antes, mucho antes, hace muchas ilusiones. Caín y Abel, ¿tú crees? Solo sé que un pájaro canta todavía acariciando onduladas mejillas de sol más allá de las aguas, más allá de la superficie del engaño. Ahí donde las ramas verdaderas crecen hacia el fondo líquido de la tarde. Entonces, ¿por qué la guerra? Columnas de ojos partidos vienen marchando desde antes que la historia sea. ¿Por qué siempre ese rojo resplandor amanecido entre las uñas? No sé, tal vez porque 2 más 2 nunca fueron 4, tal vez porque la luna es un sueño que jamás ha existido, o tal vez nos deslizamos hacia la era de los trapecios luminosos, donde bases y alturas solo saben el signo de las preguntas. Estimados oyentes, disculpen este tono nihilista, pero en este momento otro tono no se le puede dar a estas lecturas. Y sí, es medio llamativo, ¿no? Que en momentos en que el planeta se recalienta, que en Nueva Delhi o en Karachi están viviendo temperaturas de 47 grados, que sin ir más lejos, acá en Londres o en París están en 42, 43 grados, que frente a este calentamiento del planeta, los señores de la guerra no tengan mejor cosa que hacer que seguir produciendo incendios y explosiones. Por eso esto fue un llamamiento a cuestionarse sobre el tema de la paz,
palabra que no se pronuncia, y a que en América Latina, en Argentina en particular, tomemos esta pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Se trata el tema de la paz? ¿Se sale de esta guerra o no se sale? Muchas gracias y hasta la próxima con Mirada Poética. Hola, soy Rolly Sampieri y en esta oportunidad quería dejarles una semblanza referida a nuestra fecha patria del 9 de julio, a nuestra independencia, a ese aniversario tan caro para nuestros sentimientos, toda vez que a partir de ahí nos constituimos en una nación. Y decía del 9 de julio, y no se puede hablar del 9 de julio si es que no se hace un pequeño raconto de todas las circunstancias que llevaron a la constitución del Congreso de Tucumán, en donde se iba a nada más y nada menos que dirimir la independencia de estos territorios del yugo español. Pero bueno, como les decía, uno necesariamente tiene que irse a los antecedentes que habían arrancado con los levantamientos de Tupac Amaru o de Tupac Katari, o la defensa de la ciudad de Buenos Aires, tanto en la Reconquista como en la segunda invasión inglesa, lo que derivó luego en el 25 de mayo de 1810 con la conformación de la primera Junta de Gobierno, que seguía reconociendo a Fernando VII. De hecho, juraron a nombre de ese rey. Pero ya las ansias de libertad venían tomando cada vez más adeptos, sobre todo en las filas del morenismo, o sea, de Moreno, de Castelli, de Belgrano. Y a partir de 1812, cuando se genera la Junta Grande para bloquear al morenismo, luego deriva eso en el primer triunvirato con un personaje que iba a tener cada vez más influencia en contra de los intereses de nuestro país, que se llamó Bernardino Rivadavia. Toda vez que promovía la apertura indiscriminada de las importaciones, y para esas épocas los gauchos se vestían prácticamente con todos productos importados. En 1812 también significó el año más brillante de Belgrano, porque arrancó creando la bandera un 27 de febrero, haciéndola jurar un 25 de mayo, a los 2 años del primer grito de libertad, triunfando, generando el éxodo jujeño en agosto, triunfando en Tucumán en septiembre de 1812, para culminar su campaña en febrero de 1813 con el triunfo de Salta, consolidando la revolución, consolidándola, aun cuando en 1813 la Asamblea General tenía que dictar una constitución y declarar la independencia, y eso no ocurrió, aun cuando tomó una cantidad de medidas muy loables, como es la libertad de vientres, por ejemplo, que luego derivó años más tarde en el final de la esclavitud en nuestro territorio. En 1814, con las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, comienza el ocaso de Belgrano, ahí está enjuiciado, y aparece San Martín al frente del ejército del norte, donde las autoridades o los políticos de la capital federal se lo estaban sacando de encima. Entonces, Moreno ya había muerto, Belgrano estaba enjuiciado, San Martín estaba lejos, y él consideraba que la cosa no iba por el Alto Perú. Y entonces, cuando él comienza toda una campaña para promover la independencia, cosa que va a derivar a partir del llamado del Congreso de Tucumán, que comienza a sesionar el 24 de marzo de 1816 y que duró hasta el 11 de febrero de 1820, fecha en que se disuelve definitivamente, porque es la derrota de Rondó en la batalla de Cepeda, dando inicio a lo que se denominó la anarquía en la República Argentina. Había habido un intento de constitución en 1819, un intento unitario, pero no prosperó. Pero antes de llegar al 9 de julio de 1816, la Liga de los Países, le llamaban de los pueblos libres, la Liga Federal, que promovía el general Artigas y que contaba
con el apoyo de las provincias de Entre Ríos, de Misiones, de Corrientes, de Santa Fe y de Córdoba, más los delegados de la banda oriental. El 29 de junio de 1815 declaran la independencia en el Congreso Oriental en Arroyos de la China, en Concepción del Uruguay, lo que es hoy Concepción del Uruguay. Entonces, esas provincias no mandaron diputados al Congreso de Tucumán, salvo Córdoba, que sí concurre, pero siempre enfrentado con el poder del puerto de Buenos Aires ya en aquel entonces. Concurren 33 diputados, en donde el Alto Perú no manda diputados y Paraguay tampoco lo hace. Y en el Alto Perú había una excepción, que era Charcas, que hoy es Potosí, y Cochabamba, en lo que hoy es el territorio de Bolivia. Entonces, con la presencia de todos estos diputados, de la mayoría del territorio del país, se declara la independencia. Pero se declara la independencia en principio solo del rey de España. Cuando San Martín pone el grito en el cielo, 10 días después se le agrega el párrafo que está en el acta que dice "y de toda dominación extranjera", dando nacimiento a las Provincias Unidas de la América del Sur, posteriormente República Argentina. Bueno, este es más o menos a vuelo de pájaro y en este espacio tan corto un raconto de los principales hechos que fueron ocurriendo en esos 6 años que van desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 9 de julio de 1816, dando nacimiento a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra patria. Claro que esa gente que estuvo en el Congreso, a posteriori y con el correr del tiempo, se fueron transformando en próceres, en héroes, y hoy están honrados a lo largo y a lo ancho del país en infinidad de calles, plazas, monumentos, localidades, ciudades. Y hay curiosidades. Aquí en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los congresales tienen sus calles en el barrio de Palermo. Por caso, Salguero, Bulnes, Medrano, también está Darragueira, también está Godoy Cruz, también está Oro, también está Cabrera, en fin, calles de aquí, del barrio de Palermo. Y hay una que a mí me llama siempre la atención, que es la calle Bulnes, que nace en la avenida El Libertador, en pleno barrio norte, en lo que antes se denominaba Palermo Chico, atraviesa toda la ciudad de Buenos Aires, porque después de Rivadavia, Bulnes, que representaba la provincia de Córdoba, y después de Rivadavia se llama Boedo, que representaba Salta, y luego de la avenida Casero se llama Sáenz, que representaba a Buenos Aires, llegando hasta los límites de la capital federal con la provincia de Buenos Aires, o sea, el Riachuelo, allá en Pompeya. Así que, amigos, será hasta la próxima, deseándoles a todos un feliz día de la independencia argentina, esa que seguimos construyendo diaria y cotidianamente. Amigas, amigos de Obligados a Volver, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes y con el tango. Hoy vamos a referirnos a un tango también de corte social en su letra, y que es el tango Aquaforte. Tango que tiene su anecdotario, digamos. De acuerdo a lo expresado, a la historia, el autor de la letra, Juan Carlos Marambio Catán, cantor, letrista, refiere que en ocasión de su regreso de una gira artística por Egipto, se reencontró con su colega tanguero, artista, Horacio Petorossi, guitarrista de Gardel, quien en esa ocasión, y habiéndose encontrado en un cabaret de la ciudad de Milán,
le menciona que tenía una melodía que se la podría tararear y que efectivamente lo hizo y le produjo placer en Juan Carlos Marambio Catán, quien quedó encargado de llevar a cabo la letra de dicha pieza musical. Esto fue mientras compartían algunas copas en este cabaret, y donde ese día parece que los amigos argentinos estaban en una noche con algún grado de pesimismo, de escepticismo. Se sentían viejos a los 40 y pico años de edad porque, según ellos, sentían que las damas que alternaban en ese local no le daban lo que denominamos en nuestro país, no le daban bola. Y bueno, esto hizo que ya en su casa, Marambio Catán ideó esta letra que a continuación vamos a recitar para ustedes, y que antes de ello vamos a contarles que la primera versión de este tango la llevó a cabo Agustín Magaldi con guitarras, acompañado por guitarras en 1932. La segunda versión pertenece a Carlos Gardel con guitarras, acompañado por guitarras, entre ellas la guitarra de Horacio Petorossi, el autor de la música del tango, y que en el caso de la versión de Gardel data de 1933. Luego hubo otras versiones a las cuales nos referiremos a posteriori de la lectura de la letra de este tango Aquaforte, que dice así: es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas, con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champán, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Como ven, amigos, oyentes, es un tango con una mitad final muy de orden social, muy de orden que puede aplicarse, ¿por qué no?, en tiempos de miseria de tantas partes del mundo hoy. Una parte inicial donde el protagonista parece estar achicado por esos
por esos 40 y pico de años que hoy suenan a poco, pero que en aquellas épocas parecían ser muchos años de vida. Lógicamente tiene que ver con la expectativa de vida allá en aquellos años 30. Pero bueno, este es el tango Aquaforte, un lindo tango, un tango con aristas diversas, que además de las versiones de Magaldi y Gardel, que fueron las primeras, con el correr de los años tuvieron otras e importantes grabaciones, como es el caso de, a mi criterio, la que estuvo más difundida, que fue la de la orquesta de Osvaldo Pugliese, con una versión que fue muy exitosa, a través de la canción, a través de la participación como cantor de Miguel Montero. Esto fue en 1958 y que constituyó uno de los mayores éxitos de Miguel Montero con el maestro Osvaldo Pugliese. Y como curiosidad, Miguel Montero, hombre de Saavedra, y que antes de llegar al estrellato con Osvaldo Pugliese había sido pintor de brocha gorda. Entre otras versiones, como decíamos, además de la de Miguel Montero con Osvaldo Pugliese, está también la de Miguel Montero cuando cantaba acompañado por la orquesta que dirigió José Libertela, la versión de Jorge Casal con acompañamiento orquestal, la versión de la orquesta de Horacio Salgán con su orquesta, obviamente con su orquesta, y con la voz de Edmundo Rivero, la versión de Jorge Durán con las guitarras de Gorrías, Rubén Morán, Laine y Estela, recordando a los compañeros y amigos guitarristas Gorrías y Rubén Morán, habituales protagonistas de las noches de tango en el Centro Cultural Cátulo Castillo. Y las dos últimas versiones fueron las de Elvira de Grace, acompañada por el eximio guitarrista Aníbal Arias, y Luis Cardey, con el acompañamiento siempre de su gran amigo, el bandoneonista Antonio Pisano. Bueno, amigos, espero que les haya resultado de interés y me despido de todos ustedes hasta dentro de aproximadamente 2 semanas. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta: La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las 2 pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales:
Lealtad a Perón, Cristina conducción.